Hola, buenas tardes. Hoy la lectura del Santo Evangelio es según San Mateo, capítulo 4, versículos del 12 al 23, y nos dice así. Cuando Jesús oyó que habían encerrado a Juan en la cárcel, regresó a Galilea. Pero no se quedó viviendo en Nazaret, sino que se fue a vivir a Capernaum, un pueblo que estaba cerca del lago de la Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios dijo a través del profeta Isaías: tierra de Zabulón y Neftalí, a la orilla del mar, al otro lado del río Jordán, Galilea de gente extranjera. Esa gente vive en la oscuridad, pero han visto una gran luz. Una luz ha brillado para ellos que viven en una tierra oscura como la muerte. Desde entonces, Jesús comenzó a anunciar: cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios está cerca. Cuando Jesús caminaba junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés. Estaban lanzando la red para pescar en el lago, pues eran pescadores. Y Jesús les dijo: síganme y yo les enseñaré a pescar hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes allí y lo siguieron. Y yendo más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Estaban en una barca con el papá arreglando sus redes para pescar. Jesús los llamó e inmediatamente ellos dejaron la barca y a su papá y siguieron a Jesús. Jesús andaba por toda la región de Galilea enseñando en las sinagogas y anunciando el mensaje de las buenas noticias del reino. Iba entre la gente sanando toda la enfermedad. Esta es la palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Dice el Evangelio de hoy que Jesús inicia su ministerio, su sacerdocio, su servicio a los demás, enseñando, predicando y sanando en una ciudad pequeña en Galilea. La gente de ese lugar, los israelitas de Galilea, eran despreciados por el resto de los judíos. Los galileos eran en su mayor parte campesinos y pescadores y tenían la fama de ser rudos e incultos, pero leales y sinceros. Ellos no eran tan rígidos como el resto de los judíos en el seguir ciertas normas como qué alimentos comer y cuáles no, y también eran más abiertos hacia personas de otras creencias. También el origen de Jesús es diferente a lo que el pueblo judío esperaba. Jesús no responde a lo que ellos pensaban cómo debía ser el Mesías, que debía ser un príncipe guerrero que liberara al pueblo judío de los opresores romanos. En cambio, Jesús de Nazaret, nacido en Belén, el hijo de un carpintero, viene a decir que el reino de Dios anunciado por Juan ya ha llegado. Él necesita compartir ese mensaje rápidamente y elige para ser sus discípulos, sus seguidores, a personas que se han de comprometer en la misión de llevar las buenas nuevas. Pero ¿cuáles son esas buenas nuevas? Que Jesús es el profeta, el Hijo de Dios, de que Él trae la salvación a su pueblo y que el reino de Dios está llegando. Y que el reino de Dios es un mundo donde no habrá violencia, un mundo de justicia, sin odio, sin guerra, sin hambre, un mundo de igualdad, un mundo de amor donde la humanidad pueda vivir con alegría y sin miedos, porque eso es la misión de Dios. Que nosotros, todos, sus preciosas criaturas, su creación, sus hijos e hijas, seamos felices. Los milagros de Jesús son signos de que el reino de Dios está llegando. Y esto condena al dominio de Satanás, al pecado y a la muerte a desaparecer. Con Jesús empieza un nuevo y definitivo orden que corresponde a la voluntad soberana de Dios, Creador y Salvador. Jesús convoca a trabajadores, a gente del pueblo ocupada diariamente en faenas exigentes, destinadas a proveer el alimento diario a ellos y a sus familias. Llama a gente sencilla y su llamado exigente va dirigido directamente al corazón. Y estas personas llamadas por Jesús se deberían preguntar: ¿quién es este hombre? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere de nosotros? ¿Por qué nos llama? Y se fija en nosotros. ¿Por qué nos llama para que lo sigamos, para hacernos pescadores de hombres? ¿Por qué nos elige a nosotros para esto? Y la respuesta es que Jesús sabe que estos sus elegidos, acostumbrados al trabajo duro,
a luchar contra las inclemencias del mar durante las tormentas, a que muchas veces después de trabajar duro e intentarlo una y otra vez tienen que recoger sus redes vacías. Jesús confía en ellos para extender su mensaje a la humanidad. Tal como entonces llamó a los primeros discípulos, ahora nos sigue llamando para que participemos en la misión de Dios de establecer su reino en la tierra. Ahora nos podemos preguntar qué debo hacer como discípulo y se me ocurre un par de cosas. Una, es decir a otras personas de que uno es cristiano, que cree en la palabra de Dios porque creemos en su palabra y nuestras acciones son acordes a nuestra fe. Para darles un ejemplo de esto. Tiempo atrás yo vi un documental acerca de lo que sucedió en un pequeño pueblo campesino en las montañas de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Creo que alguna vez les comenté acerca de esta poderosa historia. Este pueblo se llamaba Le Chambon y tenía una población de unos 3.000 habitantes. Y en las aldeas alrededor había unas 20.000 personas. En ese momento, Francia estaba ocupada por el ejército alemán y con la complicidad de autoridades francesas comenzaron a perseguir y a deportar a los judíos hacia campos de concentración donde los mataban. La mayoría del pueblo asistía a la Iglesia Reformada de Francia. El pastor de la iglesia, su esposa y un sobrino guiaron a la población a dar refugio a niños y jóvenes judíos y no judíos perseguidos por los nazis. Es así que entre 1940 y 1944 escondieron y ofrecieron refugio y comida en sus casas, en hoteles del pueblo, en granjas y escuelas a grupos de unas 500 personas, con un total de personas salvadas de unos 5.000. Les imprimieron tarjetas falsas de identificación y de ración o estampillas de comida, y muchas veces los guiaron para cruzar la frontera a Suiza, que no participaba en la guerra. Los habitantes de Le Chambon no preguntaron nunca de qué religión eran los niños. Ellos sabían que eran hijos e hijas de Dios. Y sabían que el mandato del Señor es amar al prójimo como a nosotros mismos. También sabían que si los descubrían dando asilo a estas personas perseguidas, ponían sus vidas en peligro y podían morir seguramente. En el documental, el periodista que los entrevista les pregunta a los habitantes de Le Chambon si tenían miedo de que los alemanes los mataran por ayudar a los judíos. ¿Y por qué lo habían hecho? Y la respuesta fue de lo más impactante. La mayoría de ellos contestaron alzando sus hombros y diciendo: hicimos lo que teníamos que hacer. El pastor fue apresado y encarcelado y su sobrino murió en los campos de concentración. ¿Les suena a ustedes acaso parecido esta historia con lo que pasa con muchos latinos en Estados Unidos, cruzando las fronteras y muchas veces viviendo con temor a ser deportados? Los galileos despreciados y olvidados de antes, los habitantes del pueblo francés de Le Chambon y los inmigrantes latinos en Estados Unidos representamos a todos los pueblos y personas explotados, discriminados, perseguidos, rechazados y maltratados que hay por todo el mundo. En medio de estas situaciones de oscuridad, de dolor y abandono, de nuestro sufrimiento y el de nuestro prójimo, es donde debemos hacer brillar la luz de la esperanza. Somos discípulos de Jesús e iluminamos con su amor a través de nosotros cuando recibimos y ayudamos al necesitado, cuando apoyamos a los más desfavorecidos, cuando damos apoyo y consuelo a nuestros hermanos y hermanas en medio del dolor o de sus sufrimientos. Debemos trabajar juntos, sin bajar los brazos, para construir el reino de justicia y de amor de Dios en y con nosotros. Vivamos el amor de nuestro prójimo para lograr un mundo más igualitario y equitativo, y así obedecer y compartir el mandato de Dios. Aceptar la invitación de Jesús de ser sus discípulos y haciendo nuevos discípulos hará que seamos parte del proceso transformador de nuestra sociedad para hacer que brille la gran luz que ilumine nuestras vidas y las de toda la humanidad. Amén. Que tengan una buena semana y que Dios los bendiga.